Un saludo para todos. En esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio del curso de análisis estructural a través del método de rigidez. En el siguiente ejercicio se muestra una armadura en la cual está conformado por 5 barras de acero, en donde se va a apreciar la deformación axial. También vemos que está aplicada una carga de 25 toneladas en el punto B y una carga de 15 toneladas en el punto D. Sin embargo, la barra BC vemos que va a sufrir un incremento de temperatura de 25 grados Celsius, haciendo que esta barra se expanda. Se pide calcular las fuerzas en todas las barras y las reacciones en los apoyos. Debemos tomar en cuenta que la armadura tiene un módulo de elasticidad de 2 por 10 a la 7 toneladas sobre metro cuadrado, un área de 0.002 metros cuadrados, el coeficiente de dilatación térmica que para el acero es 0.000012 por 1 sobre grado Celsius y una variación de temperatura, en este caso el de 25 grados Celsius positivo. Como primer paso debemos identificar los grados de libertad. Debemos tener en cuenta que una armadura, al considerar la deformación axial, esta va a tener a alargarse o a acortarse. En este caso, los grados de libertad se consideran en los nudos. Sin embargo, en los apoyos debemos darnos cuenta que no hay grado de libertad, puesto que restringen estos desplazamientos, ya sea un apoyo fijo o un apoyo móvil. Sin embargo, en un apoyo móvil puede desplazarse. Por lo tanto, se puede considerar un grado de libertad aquí. En otras palabras, hemos considerado estos grados de libertad. Uno, que va a ser el desplazamiento horizontal. Dos, el desplazamiento vertical, puede ser hacia abajo o hacia arriba. Y tres, el desplazamiento en el apoyo móvil. Luego, como segundo paso, debemos calcular el K, que viene a ser la matriz de rigidez, donde primero vamos a liberar el primer grado. Al nosotros considerar el primer grado horizontal, que es el desplazamiento horizontal, vemos que la armadura se va a deformar de esta manera. La barra AB se va a deformar así, haciendo que esta barra se estire. Luego vemos que la barra BD también se está estirando de esta manera, pero como vemos, se acorta. La distancia que tenía de BD, vemos que ahora su nueva distancia es esta, por lo tanto se está acortando. Luego vemos que la barra BC también se desplaza, pero debemos considerar esto. Cuando se tratan de barras, ya sean verticales o horizontales, pero en este caso, al nosotros simular este desplazamiento, como vemos aquí, si se trata de una barra que tiene una longitud L y se desplaza de esta manera, vemos que la longitud tiende a ser igual a la misma, por lo tanto, ahí no habría un desplazamiento para esa barra, ya sea una barra vertical o en este caso una barra horizontal, como vemos aquí abajo en el puntero rojo, que si se desplaza hacia arriba o hacia abajo, la longitud va a ser la misma que la longitud original, por lo tanto no se considera ahí un desplazamiento. Entonces, como íbamos a las deformaciones, para la barra AB, como se deforma horizontalmente de esta manera, vemos que la barra se está estirando, se considera una fuerza externa que haga que se estire la barra, y la fórmula por tablas es de EA sobre L. Luego vemos que la barra BD se deforma de esta manera, haciendo que la barra se acorte o se achique. Entonces se aplica una fuerza externa de compresión que comprima esa barra, y la fórmula es de EA sobre L por 4/5. Pero esta no nos interesa. Nos interesa la descomposición, ya sea horizontal o vertical. En este caso hemos descompuesto en una fuerza horizontal y una fuerza vertical, teniendo en cuenta el sentido, ¿no?, de la fuerza. De esta misma manera, vemos que al considerar esta fuerza por equilibrio al otro extremo, también se debe considerar lo mismo. Y como vemos, va a aportar a este grado de libertad K31. Bueno, esta enumeración de K31, K21, K11 viene a ser los grados de libertad que nosotros estamos considerando. Un grado de libertad horizontal, el de K11, ¿por qué de rojo? Porque ahí hemos liberado ese grado. Luego el K21, que era el grado de libertad vertical que habíamos considerado. Y otra vez el 1 de color rojo porque estamos liberando ese grado. Y el K31 de la misma manera. Entonces solamente nos queda reemplazar los valores, como habíamos dicho, cuando en la barra BD
se está deformando de esta manera. Vemos que la connotación es de EA sobre L por 4/5, porque se deforma horizontalmente es por el coseno. Y el coseno de alfa en este caso es 4/5. Por lo tanto, solamente nos queda reemplazar K11, todas las fuerzas horizontales, en este caso la fuerza de EA sobre L, que es el de la barra B, más la fuerza de aquí, que hemos descompuesto, EA sobre L por 4/5 por 4/5, obteniendo así 15.120. Para el K21, que solamente va a ser esta fuerza vertical, solamente sería EA sobre L por 4/5 por 3/5. 3.840 dándonos ese valor. Y para el K31, de la misma forma, al descomponer esta fuerza, vemos que la fuerza está en sentido opuesto. Por lo tanto, solamente aportaría esta fuerza de A sobre L por 4/5 por 4/5, obteniendo un resultado de menos 5.120. Luego liberamos el grado de libertad 2, que viene a ser esta fuerza vertical que hemos considerado hacia abajo, connotado de la siguiente manera: K12, el grado de libertad 1, cuando se libera el grado de libertad 2, el K22 de la misma manera, y el grado de libertad 3 cuando se libera el grado de libertad 2. Entonces vemos cómo se deforma en este punto, al considerar que liberamos el grado de libertad 2, tiende a bajar esta barra. Vemos que esta fuerza horizontal también baja, pero anteriormente le habíamos dicho, ya sea una fuerza vertical o horizontal, si se desplaza de esa manera, prácticamente no se contaría esa deformación, por lo tanto no se aplica ninguna fuerza ahí, solamente se estaría aplicando la fuerza de esta barra BC, que vemos que si se desplaza hacia abajo se está comprimiendo la barra. Al comprimirse la barra necesita una fuerza externa que lo comprima, por lo tanto la fórmula es de EA sobre L. Mientras que vemos la barra BD se deforma verticalmente. Al deformarse así vemos que la barra BD se está achicando a esta nueva barra, y si se achica se contempla una fuerza externa de compresión hacia adentro del nudo, connotado de la siguiente fórmula, por tablas también, EA sobre L por 3/5. En este caso viene a ser el seno. Cuando se deforma verticalmente viene a ser el seno. Y el seno de alfa en este caso es 3/5. Entonces solamente nos queda operar para el K12, que viene a ser solamente esta fuerza horizontal que hemos descompuesto, EA sobre L por 3/5 por 4/5, obteniendo así el resultado del K12 de 3.840. Para el K22 todas las fuerzas verticales, en este caso esta descomposición de esta fuerza externa que viene a ser EA sobre L por 3/5 por 3/5, más esta fuerza de compresión también de la barra BC, que es EA sobre L, obteniendo así 48.640 sobre 3. Y para el K32 habíamos dicho que si existe una fuerza externa que lo comprime, por equilibrio también en el otro punto sería de la misma manera. Y en este sentido, descomponiendo, vemos que para el K32 aporta esta fuerza horizontal en sentido opuesto, de EA sobre L por 3/5 por 4/5, obteniendo así un valor de menos 3.840. Terminando así con los grados de libertad, ahora liberamos el último grado de libertad, que viene a ser el grado de libertad 3, que es cuando se libera en este punto, ya que habíamos considerado en esta posición. En este sentido, vemos que la barra CD se estira. Al estirarse se considera una fuerza externa de tracción. Luego también vemos que la barra BD también se está estirando y se estira horizontalmente. Habíamos dicho con es horizontal viene a ser el coseno. Entonces se aplica una fuerza externa ya que se está estirando esta barra. Y la fórmula a la connotación es de EA sobre L por 4/5. Pero debemos descomponerla porque es lo que nos interesa. Y de esta manera, en este punto, por equilibrio también en el otro extremo, es en el mismo sentido. Y la fórmula es de EA sobre L por 4/5. También descomponemos. Entonces solamente nos queda operar para el K13, viene a ser este grado de libertad, la fuerza horizontal en ese sentido. Vemos que se va a tener que operar con esta fuerza de aquí, porque es en sentido opuesto, solamente aportaría esta, por lo tanto sería EA sobre L por 4/5 por 4/5, obteniendo así menos 5.120. Luego para el K23 viene a ser esa decomposición también de la fuerza, que está en sentido opuesto al K23, por lo tanto también va a ser negativo. Operando EA sobre L por 4/5 por 3/5, obtenemos menos 3.840. Y para el K33, que es el último, al descomponer,
vemos que va a aportar esta fuerza de aquí, de E sobre L, más esta otra fuerza descompuesta, que es de E sobre L por 4 quintos por 4 quintos, obteniendo así 15.120. Entonces, una vez obtenido todos estos valores, solamente nos queda ordenar para la matriz de rigidez, ordenando de esta manera. Cuando habíamos liberado el grado de libertad 1, obtuvimos estos tres valores, y de igual manera para el grado de libertad 2 y para el grado de libertad 3. Contemplando que es correcto los cálculos, vemos que es simétrico. Para el K21 el 3840 y para el K12 de igual manera 3840. De igual forma para el K31 menos 5120 y para el K13 menos 5120. Por lo tanto vemos que el triángulo inferior es igual al triángulo superior de esta matriz, contemplando así la diagonal como términos independientes, y obtenemos una matriz de 3 por 3. Luego, como paso 3, debemos calcular el P. El P solamente debemos hallar el F, que viene a ser las fuerzas en los nudos, y el F sub F, que viene a ser la fuerza de fijación o fuerza de empotramiento. Entonces, primero hallamos el F. El F van a ser las fuerzas aplicadas en los nudos. Entonces vemos que aquí va a actuar una carga de 25 toneladas hacia abajo. Entonces, este aporta al F2. Entonces, reemplazamos y obtenemos un valor de 25. Para el F1 vemos que no hay cargas horizontales en este punto, por lo tanto es 0. Y para el F3, que solamente aplica esta carga de 15 toneladas. Continuando con el cálculo de las fuerzas, ahora vamos a hallar el F sub F, que son las fuerzas de fijaciones o fuerzas de embotamiento. En este caso, al ser una armadura, vamos a tener que hallar esas fuerzas de fijaciones. Como habíamos dicho al inicio del ejercicio, vemos que la barra BC va a sufrir un incremento de temperatura. Al sufrir este incremento de temperatura hace que la barra se expanda. Por lo tanto, al expandirse esa barra, debe existir una fuerza que contrarreste esa expansión. Por lo tanto, se va a aplicar una fuerza externa de compresión para que de cierta manera equilibre esa barra. Pero antes de nosotros calcular esa nueva carga externa, debemos tener en cuenta que para hallar esa fuerza, por fórmula, es el delta, que viene a ser el desplazamiento que va a tener esa barra, por su módulo de elasticidad, por el área entre la longitud. Entonces deberíamos hallar este delta, que va a tener esa expansión de la barra. Entonces acordémonos que ya teníamos como dato la variación de temperatura y el alfa, que viene a ser el coeficiente de dilatación térmica. Para hallar ese nuevo desplazamiento y así encontrar la carga, solamente debemos aplicar la fórmula de variación de temperatura por el coeficiente de dilatación térmica por la longitud de la barra. Operando estos resultados, que es de 25 grados Celsius por el coeficiente de dilatación y la longitud de la barra BC, en este caso 3 metros, obtuvimos que tiene un desplazamiento de 0.0009 metros. Entonces, ahora sí podemos hallar la carga. Reemplazamos este valor de delta aquí en la fórmula por el módulo de elasticidad y el área, que es dato, que ya lo tenemos, y la longitud de la barra, obteniendo así una carga de 12 toneladas. Entonces, esta carga de 12 toneladas se considera en este sentido, hacia adentro de la barra, ya que la barra se está expandiendo. Entonces solamente nos queda reemplazar los datos. Para la fuerza de fijación 1, que vemos que no hay fuerzas horizontales, por lo tanto es 0. Para la fuerza de fijación 2, que es la carga P, que está en el mismo sentido de la fuerza de fijación 2, por lo tanto es 12. Y la fuerza de fijación 3, en este caso tampoco hay fuerza, por lo tanto es 0. Solamente nos queda reemplazar los datos. Entonces fuerzas menos fuerza de fijaciones, que era la fórmula para hallar el P, 0 y 0, 25 menos 12, 13 y 15 menos 0, 15. Ya como cuarto paso debemos calcular el D, que viene a ser los desplazamientos. Aquí está la fórmula de P es igual a K por D, ordenando las fuerzas P, K, que viene a ser la matriz de rigidez, y de los desplazamientos que vamos a hallar. De la operación anterior hemos obtenido estas ecuaciones que vemos aquí, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Por lo tanto, se puede resolver este sistema obteniendo así estos desplazamientos. Para el desplazamiento 1
que es el de 0.000177 metros hacia la derecha positivo, entonces nos hemos considerado en ese sentido, está correcto. Para el desplazamiento 2, que era el desplazamiento vertical hacia abajo, es de 0.00107338 metros, también en ese mismo sentido. Y para el desplazamiento 3, que era en el apoyo móvil, ¿se acuerdan? Es de 0.00132442 metros. Teniendo en cuenta, debemos corroborarlo con algún software, alguna aplicación, para poder verificar que los resultados son correctos. Aquí vemos como en este software que yo le doy las cargas, las longitudes, también su módulo de elasticidad área, y aquí vemos que estoy contemplando esa variación de temperatura para esta barra de 25 grados Celsius, y así obtuve estos resultados en el programa de la misma manera que lo he hecho manualmente. El de X, que viene a ser el desplazamiento horizontal 1, que hemos considerado, de 0.000176 aproximadamente. El de Y, que viene a ser el desplazamiento vertical, es negativo porque va hacia abajo, en el programa lo considera así, de 0.001074. A mí también me sale de la misma manera, aproximadamente. Y el último, que es el desplazamiento horizontal, de 0.001324. Obteniendo así, mejor dicho, los resultados que hemos querido obtener. Como paso 5, debemos calcular las fuerzas en las barras y la reacción en los apoyos. Yo lo esquematizo de esta manera para poder, de cierta forma, ver cómo se originan esos valores o en qué sentido van y de qué forma es su desplazamiento. Porque también puede ser de otra manera, a través de un Excel o de cualquier tipo de plantilla, y obtener los valores directamente. Pero mi intención en este video es explicar a detalle de cómo se obtienen los valores, tomando en cuenta el sentido y la posición que yo he considerado de los grados de libertad. Como vemos aquí, solamente he separado todas las barras, pero estas barras van a estar compuestas por sus desplazamientos. De una manera para poder tener un ahorro de tiempo, quizás, podemos ver que la barra C, al estar esta barra entre dos apoyos, vemos que no hay desplazamientos. Entonces esta barra AC no va a tener un desplazamiento ni horizontal ni vertical, por lo tanto no habría fuerza. Al no haber un desplazamiento en una barra, no tiene fuerza, por lo tanto es cero. Luego vemos que la barra B, en este sentido, vemos que se va a desplazar horizontalmente. D1, habíamos considerado un D1 en este punto B y un D2 vertical hacia abajo. Pero acuérdense que una barra les había comentado si es horizontal o vertical, pero su deformación, en este caso para la barra horizontal, se va a deformar verticalmente. Al deformarse de esa manera, la longitud de esa barra va a ser la misma a la barra original, por lo tanto no se considera un desplazamiento vertical, solamente se consideraría el desplazamiento horizontal, que hace que la barra AB se estire, por lo tanto solamente he considerado esa deformación. Entonces, al deformarse esta barra AB horizontalmente, hace que la barra se estire, se considera una fuerza externa de tracción, teniendo así la fórmula de EA sobre L por D1. Reemplazando esos datos, obtenemos que la fuerza es de 1,757 toneladas en tracción. Como vemos que no hay más deformaciones en esa barra B, esa sería la fuerza original para la barra AB. Y cuando queremos dibujar las fuerzas internas, se dibuja de esta manera. Dentro de la barra, este sería el nudo. Si hay de tracción, sale del nudo. Y como vemos, por equilibrio, podemos hallar ya directamente la reacción en el apoyo A. Solamente es en sentido contrario. Y vemos que la reacción horizontal en el apoyo A es de 1,757 toneladas hacia la izquierda. Luego vemos que la barra ABC también va a sufrir desplazamientos. El desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. Pero ya les había dicho que al ser una barra vertical y si la deformación es horizontal, la longitud de esa nueva deformada para la barra BC va a ser la misma. Por lo tanto, no se considera esa deformación, solamente la deformación que hace que comprima la barra, nada más. Para esas barras son las deformaciones
que pasa por su eje, o mejor dicho, línea de acción del mismo eje. Entonces, como vemos, la barra BC, allá del desplazamiento 2, que era hacia abajo, por lo tanto esta barra se comprime, entonces se coloca una carga externa de compresión, connotada de la siguiente forma, de EA sobre L por D2, operando este resultado, obtenemos que es de 14.317 toneladas en compresión. Pero acuérdense que la barra BC sufría una variación térmica, que viene a ser de la temperatura. Por lo tanto, se había colocado una carga de 12 toneladas en este sentido. Porque no hay que confundir la deformación de las barras. Si se estira la barra, se aplica una fuerza externa en tracción, está bien, pero al tratarse de una deformación térmica, si queremos llamarlo así, se va a tener que colocar una fuerza externa que contrarreste esa deformación. Por lo tanto, se coloca esta fuerza externa de compresión que ya obtuvimos, que hemos obtenido, mejor dicho, hace un momento, de 12 toneladas. Por lo tanto, se van a tener que sumar estas dos fuerzas en compresión, obteniendo así EA sobre L por D2, que es el de 14.317, más 12 toneladas, ya que lo vemos aquí. La fuerza BC viene a ser eso, y los dos están negativos porque es en compresión, dando así un valor de menos 26.317 toneladas en compresión, y se dibuja las fuerzas internas en este sentido, adentro del nudo. Entonces, por equilibrio, vemos que en el apoyo C obtenemos ya la reacción directamente de 26.317 toneladas, ya que está en equilibrio, esta fuerza va hacia abajo, por lo tanto esta fuerza tiene que ir hacia arriba. Luego, para allá la fuerza en las barras CD es de la misma manera. Vemos que en D solamente contemplaba el desplazamiento 3, que viene a ser el desplazamiento horizontal. Vemos que esta barra CD se está estirando. Al estirarse se considera una fuerza externa de tracción. Y la fórmula es la misma, EA sobre L por D3, obteniendo así un valor de 13.242 toneladas en tracción. Al ser la única fuerza o deformación en ese punto, solamente esa sería su fuerza original. Y se dibuja de esta manera, hacia afuera del nudo. Luego nos quedaría solamente la barra BD. Y aquí sí lo dejé para el último porque es un poco más extenso esta explicación, en donde la barra BD va a tener tres deformaciones. Uno es la horizontal, el de 1, la vertical de 2 y en el punto D el desplazamiento 3. Esto se hace por separado. Primero, si consideramos el desplazamiento 1 como uno solo. Al desplazarse la barra BD horizontalmente, vemos que de B pasa a un B'. Hace que esta barra BD se deforme horizontalmente y esta barra se estaría acortando. Al acortarse, se aplica una fuerza externa de compresión, que está connotado de la siguiente manera: EA sobre L por, en este caso como es horizontal, se desplaza horizontalmente, es por el coseno, y el coseno de ese ángulo es 4/5 por el desplazamiento 1, obteniendo así un valor de 1.124 toneladas en compresión. Luego, si queremos evaluar el desplazamiento 2, vemos que esta barra BD ahora va a bajar y se deforma de esta manera, y la barra BD se estaría cortando también en un B', B'2. Por lo tanto, también se aplica una fuerza externa de compresión, que está connotado de la siguiente manera: EA sobre L por, en este caso al deformarse verticalmente, se considera el seno, por lo tanto es 3/5 por el desplazamiento 2, obteniendo así un valor de 5.154 toneladas en compresión. Y finalmente, ahora sí evaluamos el desplazamiento 3, vemos que la barra BD en su estado original se deforma en este punto horizontalmente, llegando a un D'. Vemos que la barra BD se está estirando. Al estirarse esta barra, se considera una fuerza externa de tracción. De la misma manera, es EA sobre L por 4/5, ya que es coseno, por el desplazamiento 3, obteniendo así un valor de 8.475 toneladas en tracción. Y solamente para hallar la fuerza total de la barra BD, sumamos esas tres fuerzas que hemos hallado: menos 1.124 toneladas, que era en compresión,
menos 5,154 toneladas sin compresión, más esta fuerza que es la única interacción de 8,475 toneladas, obteniendo así un valor de 2,197 toneladas en interacción que va a tener esta barra. Por lo tanto, ya hemos llegado a todas las fuerzas y faltaría la fuerza, en este caso la reacción en el apoyo D. Aquí les he mostrado de manera más detallada que en este punto D, que viene a ser el apoyo móvil, la barra DB o BD es de 2,197 toneladas, por lo tanto se dibuja así la fuerza de tracción que sale del nudo de 2,197 toneladas y la barra, en este caso CD, que nos salió en tracción de 13,242 toneladas. Solamente tenemos que descomponer aquí la fuerza en vertical, ya que está en diagonal, en vertical y en horizontal, obteniendo así sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba de 1,318 toneladas descompuesto, y vemos que solamente se equilibra con esta reacción vertical en este apoyo, por lo tanto tiene que estar en sentido opuesto. Y para verificar si está correcto, si nosotros sumamos 13,242 más la decomposición de esta fuerza en diagonal, que nos resultó de 1,758, al sumar 13,242 toneladas hacia la izquierda, más 1,758 toneladas hacia la izquierda, obtenemos que es un valor de 15 toneladas hacia la izquierda y se equilibra con esta fuerza externa que era de 15 toneladas. Ya como solución final, hemos enumerado todas las fuerzas que hemos hallado, verificando así con el programa, en este caso el software, obteniendo así los mismos resultados en todas las fuerzas, en las barras y en los apoyos.